were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. No sé por qué han salido los dos huyendo. Hombre, Pera lo entiendo porque es de Tortosa y estás allí, ¿no? Pera Estupiñán, buenos días. En la emisora de las Terres del Ebre, disfrutando del delta del Ebro. Es maravilloso. Pero justo es tu lugar, ¿no? Sí, visitando a la familia, pero también escapando un poquito de esta ola de calor que me dicen que hay en el resto de España. Aquí, la verdad, la brisa es maravillosa. Pero ¿no era el Valle del Ebro lo peor? Quizás en el valle, pero en lo que es el final El del río, donde se forma este majestuoso delta lleno, que además ahora está precioso, porque están los campos de arroz, están ya con ese verde que parece todo un Ay, qué hambre, campo. por favor. Sí, no. ¿Tú, Javier, estás en Málaga? En Málaga, sí señor, aquí sí que se está muy bien, hace 10 o 12 grados menos que en Madrid. Y solo por eso merecía la pena venir este fin de semana. Aunque también es tiempo de darse un buen atracón de omega 3. O sea que los peces han salido corriendo cuando han visto que has llegado, ¿no? Sí, pero... Algunos, por lo menos. Los que más tienen omega 3, que si no recuerdo mal, son los salmones. Bueno, pues los salmones en Málaga, ya lo digo. Y la tradicional sardina. También tiene mucho omega 3. Es verdad. Bueno, pues todo el mundo lo sabe ya, pero Estupiñán es químico, es bioquímico y conductor en la 2 del Cazador de Cerebros. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular y es colaborador del País. Quería hablar un segundo con vosotros de ese estudio publicado esta semana en la revista Nature Medicine, que ha encontrado diferencias entre el microbioma, que es un poco la flora intestinal, ¿no? de los maratonianos. Lo que antes llamábamos flora intestinal. Exacto. Sí, ahora. Y el de las personas normales. Y por normales digo los que no corren maratones, que yo creo que somos, me parece, los tres que estamos aquí. Los investigadores han analizado las heces de 15 corredores de la maratón de Boston y han descubierto altos niveles de una bacteria que ayuda a degradar mejor los lácteos, a reducir la fatiga y a aumentar la energía. La pregunta es, ¿podría alguien doparse con bacteria de un gran corredor, por ejemplo? Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Hombre, habría que ver si se puede considerar esto dopaje, porque al fin y al cabo tú el microbioma puedes alterarlo también con la dieta, ¿no? Nadie consideraría dopaje tomar mucha fibra, mucha fibra, otra cosa, ¿no? Sí. Habría que ver si se considera dopaje. De momento, pero no sería extraño, porque de momento esto se ha probado en ratones, aunque las bacterias están obtenidas del intestino humano de corredores. No sería de extrañar que los primeros ensayos, entre comillas, que se hagan en humanos los hagan los deportistas de élite, porque son muy dados a probar todas estas novedades, ¿no? No, pero el estudio es muy significativo, porque ya llevamos tiempo viendo que el microbioma tiene un papel mucho más trascendente en la salud de lo que se pensaba, en temas de ansiedad, temas de estrés, temas de estado de ánimo, de sistema inmune. Pero identificar bacterias concretas, por ejemplo, que degrada mejor algunas fibras y eso hace que tengas más energía y que no sabes seguro si es eso, pero que cuando la pones en ratones dicen, estos ratones, los que tienen esa bacteria, corren un 13% más, que es bastante significativo, que los que no la tienen. Después, pues, faltaría probarlo en humanos. Pero falta sí probar que en humanos, sí, pero sí que es algo que... tiene toda la lógica metabólica detrás, porque no pensemos en lácteos que estamos tomando, ¿no? Es el ácido láctico, es lo que provoca las agujetas. Y lo que hace esta bacteria es tomar ese ácido láctico y proseguir degradándolo por otra ruta que también es anaeróbica. O sea que tiene toda la lógica metabólica. Y lo que planteaba Javier, que siempre le damos demasiadas vueltas y no somos directos respondiendo, es que sí, el objetivo final de todas estas investigaciones en microbioma es poder trasplantar o hacer crecer dentro del organismo ciertos microbios que funcionan mejor. Y hay unos ejemplos claros de pastas de dientes con bacterias que evitan la caries, por ejemplo. Es una investigación que se está haciendo en Valencia y ese es uno de los ejemplos que hay. Eso es interesantísimo. Hay un estudio también de la Johns Hopkins en Baltimore que ha descubierto que el origen del Parkinson también podría estar en el intestino y de ahí se propaga al cerebro. Al final va a ser el intestino la clave de todo.
Sí, Bueno, este es que paso esto sí. en la cultura popular lo he estado diciendo mucho tiempo y los científicos quizás no se lo tomaban muy en serio. No sé, tú, Javier, si te ha pasado que en esto de las enfermedades mentales que pueden tener cierto origen en los intestinos, llevamos tiempo escuchando cosas, pero un cierto escepticismo, y ahora de repente descubren que no en el microbioma, pero sí que en los nervios que vienen del intestino, podría ser que se empezara a doblar mal una proteína que se de alguna forma contagiara alrededor de todo el sistema nervioso hasta llegar por el nervio vago al cerebro, y podría ser, y hay bastantes indicios que sí que tiene un papel, bueno, no sé, es prematuro quizás, pero sí que hay indicios de que Sí. los problemas neuronales que causan el Parkinson pueden tener su origen en unas fibras nerviosas que no están en el cerebro. No, es muy esperanzador porque hay que recordar que el Parkinson no tiene cura ni tratamiento que pueda Cierto, detener o retrasar. Cierto, lo que ocurre es que si se demuestra que esta alfa-sinucleína mal plegada en el intestino está en unas fases muy iniciales del Parkinson, es mucho más fácil tratar una proteína en el intestino que en el cerebro, porque para acceder al cerebro hay un problema clásico que se llama la barrera hematoencefálica, que es que muchas cosas que inyectas en la sangre o que tomas como una pastilla no llegan a las neuronas cerebrales, mientras que tratar una dolencia o tratar algún mal plegamiento de las proteínas en el intestino puede resultar mucho más fácil. Hablado en otras ocasiones del importante papel que tienen los océanos en nuestro planeta. Nos proporcionan oxígeno, alimento, regulan el clima, la temperatura, hacen posible la vida. Por eso cuesta entender datos como este que os leo. La cumbre más alta de la Tierra, el Everest, la coronan cada año unas 5.000 personas. La Luna la han pisado en total 12 astronautas. Pero a las fosas más profundas del océano, que están 11.000 metros bajo el nivel del mar, solamente han descendido 4 personas en toda la historia. Una de ellas un rico, que es el director de cine James Cameron, en 2012. 3 personas y James Cameron. Exacto. ¿Por qué creéis que no genera el mismo interés científico? Bueno, sí lo genera, pero no el mismo interés inversor. La profundidad del mar, cuando muchos de los secretos de la ciencia pueden estar ahí también. Claro, es que es paradójico. A veces se dice, conocemos más del cielo que del suelo, ¿no? Y en concreto de los fondos oceánicos. O sea, yo creo que ahora el próximo invitado igual me contradice, ¿no? Pero primero tiene una gran dificultad llegar a esas fosas oceánicas, y luego mientras que llegar a la Luna está claro. No, claro. Pero luego también, no sé si cuando llegó Cameron encontró nada muy significativo. Es decir, que el interés científico de los océanos a nivel global y cerca de la superficie, pero que el fondo... Que a lo mejor no hace falta bajar. Se ve que, pues que se decepcionaron un poco, pero no estoy seguro. Vamos a preguntárselo a Carlos Duarte, que está además, nos escucha y nos habla desde Arabia Saudí, porque es catedrático e investigador en ciencias marinas en la Universidad Rey Abdullah de Arabia Saudí, es uno de los oceanógrafos españoles con mayor prestigio y proyección internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Entonces, ¿lo de James Cameron sirvió de algo o fue una operación de turismo, básicamente? Bueno, a él le sirvió para darse un subidón de adrenalina, porque a medida que descendía en el vehículo que él mismo había diseñado, se iba comprimiendo por la presión y la cara que se le ve en el documental pues ya lo dice todo. Pero realmente no era una expedición científica. No iba dotado de ningún tipo de instrumentación para explorar el océano profundo ni nada. Era todo. El objetivo era el subidón de adrenalina, que creo que se consiguió. Pero había diseñado mal el batiscafo y por eso le subía la adrenalina, ¿no? Sí, realmente, en realidad, la diferencia entre la exploración de Marte y el océano no tiene nada que ver realmente con lo que encontramos de interés. Tiene que ver con la dificultad no solo de plantar un instrumento en el fondo del océano o en Marte, sino de recuperar los datos que está obteniendo, porque hemos visto imágenes prácticamente en directo de la sonda Curiosity moviéndose por Marte durante muchos meses, pero sin embargo es imposible enviar una imagen en tiempo real desde el fondo del océano a la superficie, porque ese agua no permite transmitirla. Claro, son una barrera de 11.000 metros. Te voy a hacer una pregunta un poco de película de ciencia ficción, Carlos, una pregunta para ingenuos. Y es, ¿qué hay ahí abajo? Bueno, abajo hay un mundo microbiano realmente espectacular. Ahora
calculamos que hay más de 40.000 o 50.000 especies de microorganismos específicos del océano y tenemos catalogados pues varios centenares de millones de genes, de los cuales un 1%, es decir, varios millones de genes, tienen potencial industrial. Por ejemplo, nosotros acabamos de descubrir recientemente unos genes que codifican una proteína que es capaz de degradar el plástico y que pensamos que ha evolucionado recientemente en el océano porque el plástico está llegando al fondo del océano desde hace solamente unas pocas décadas. También tenemos los mayores stocks de tierras raras y otros minerales importantes que hay en la Tierra. Están en el fondo del océano y ahora hay un interés importante en desarrollar la industria de la minería del océano profundo. Carlos, y ya que mencionas el tema del plástico, porque tú dirigiste la expedición Malaspina, y tengo entendido que es un grave problema lo del plástico, y también el microplástico, pero que esas islas de plástico, o que encontrasteis menos de lo que se había previsto, o sea, ¿cómo quedó eso? Bueno, realmente en el océano hay un problema también de fake news, o sea, no es un problema de desconocimiento, sino también un problema de realidades inventadas, como por ejemplo que existe una isla de plástico que flota en el Pacífico Norte. Eso no es cierto. Lo que se está llamando una isla de plástico es una agregación, sí, preocupante de plástico, pero que supone una masa de 1 kilogramo de plástico en 1 kilómetro cuadrado, que difícilmente se puede llamar una isla. Y eso lo vemos recurrentemente en la prensa, como otros fake news, como que, por ejemplo, las medusas están proliferando por todo el océano y tenemos que tener miedo. Esas cosas no están pasando. Oye, otra pregunta no sé, de persona totalmente estúpida como soy yo. Si tú piensas que hay cables de fibra que atraviesan el océano Atlántico desde Estados Unidos hacia Europa, y ahora se va a lanzar otro cable, o se va a poner otro cable que va por el mar, creo que es desde Lisboa hasta casi el sur de África, ¿no se puede poner una especie de base en el fondo del mar conectada directamente por fibra? Bueno, no, eso es una muy buena pregunta porque realmente se están desarrollando observatorios submarinos cableados con fibra y el más importante está en la costa oeste de Canadá. En España hay la ambición de crear un observatorio parecido, más modesto, en la costa de Canarias. Ya se habían dado algunos pasos en esa dirección. No sé, con el problema del colapso del sistema científico, al menos de la financiación y el apoyo público a este sistema en España, a dónde habrá llegado eso, pero hay 2 o 3 sistemas en el mundo e incluso se está pensando utilizar las líneas de los cables de fibra que están ya tendidos por el lecho marino para obtener y adquirir datos sobre el océano del que sabemos realmente muy poco. Y recuerdo que en el Oceanográfico de Valencia nos contaban cómo las tortugas, a las que dejan en libertad, les colocan una especie de GPS que luego retransmite un poco su trayectoria por el agua. ¿No se podría equipar a los animales marinos con una especie de sensores que os permitieran conocer algunos lugares? Bueno, pues eso estamos haciendo ahora exactamente en mi equipo, que es un programa interdisciplinar en el que trabajamos investigadores que trabajan en desarrollo de nanotecnología y wearables, que hasta ahora trabajaban en el Internet de las cosas en tierra, y estamos desarrollando pues wearables o sensores que son cómodos de llevar y se pueden poner directamente sobre la piel de animales marinos, que nos informan no solamente de su estado, sino que también nos ayudan a entender el océano desde su punto de vista, es decir, por donde ellos se mueven y por los lugares que estos animales consideran con una historia de millones de años de evolución en el océano, que es realmente las partes interesantes del océano. Hay estudios que también permiten fijarse, y tú has mencionado alguna vez en algún trabajo esa palabra, la palabra bioinspiración. Por ejemplo, hay naves espaciales con sistemas de propulsión inspirados en el movimiento de las medusas. ¿Qué podemos aprender de animales marinos que pueda ser de utilidad? Bueno, pues yo en eso también estoy trabajando ahora porque la universidad donde trabajo nos permite, digamos, una amplia libertad de exploración intelectual sin fronteras entre campos. Y ya estoy trabajando con compañeros de fotónica para utilizar unos cristales que hemos descubierto dentro de unos organismos de unos bivalvos que viven en el arrecife de coral del Mar Rojo, pues utilizar esos cristales como material fotónico para resolver problemas en iluminación basada en láser y también en el futuro de la comunicación de datos, que no es el wifi que está ya saturado, sino el LiFi, que es la
la transmisión de datos a través de la luz. Pero ibas a decir. Sí, no, iba a preguntar por un tema que me resulta muy curioso, que es la contaminación acústica de los océanos, que nos llegaron varios comentarios de que hay mucho ruido bajo el mar y que se expande de manera diferente. Y no, quería preguntar si esto era así y qué es lo que lo causaba, si es todas estas señales de fibras, si hay más submarinos de los que imaginamos, o cuál. Bueno, pues realmente yo estoy trabajando en eso justo este fin de semana. Me encontré escribiendo un artículo con un grupo internacional sobre el soundscape, es decir, que es el paisaje acústico del océano, y podríamos resumirlo diciendo que en los últimos 30 años se ha duplicado el nivel de ruido en el océano, que proviene sobre todo del tráfico de buques, actividades militares, sonares militares, y el componente de sonido que hemos introducido en el océano, que mayor perjuicio genera para impactos para la fauna marina, son las prospecciones sísmicas que se utilizan con cañones de compresión de aire comprimido que se hacen estallar contra el fondo marino para explorar la posible existencia de depósitos de gas y petróleo. Entonces, no solamente el océano es más ruidoso debido al ruido que ha introducido la actividad humana, sino que por otro lado, el sonido que existía a partir de todos los organismos que se comunican a través del océano, pues cada vez es menor porque hemos depauperado las poblaciones y la componente biológica de ese sonido se está silenciando a medida que aumenta el nivel de ruido. ¿Cuánto hace que te fuiste de España, Carlos? Pues a Arabia Saudita en el año 2015, en enero. 2015, porque aquí no sé, investigaba lo que tú querías investigar. Bueno, yo entonces en los últimos 5 años estaba a tiempo parcial entre España y Australia, donde era director de un centro de investigación, y simplemente en España me encontraba con dificultades de carácter administrativo, no presupuestario, porque yo conseguía financiarme bien a partir de fondos competitivos europeos, pero con dificultades para poder ejecutar los presupuestos que yo conseguía, y me pasaba el día pues intentando sortear esas dificultades en vez de investigar qué es lo que realmente debería estar haciendo. Bueno, esta es una de las principales quejas de los investigadores españoles, ¿no? La financiación por un lado, pero también la burocracia. ¿Y cómo es en Arabia Saudí? Particularmente esta antropología científica me resulta muy interesante. ¿Hay diferencias sustanciales entre la ciencia hecha en Arabia Saudí, la política, las prioridades, alguna cosa respecto a Europa, ya no a España? Bueno, mi institución es un experimento, o sea, que no refleja realmente el contexto general de la ciencia en Arabia Saudita, pero una cosa también que a mí me resultó chocante de la ciencia en Arabia Saudita, años antes de que yo me incorporara aquí, es que yo tenía la idea de que, digamos, la prevalencia de la religión, que pensamos que ocupa todos los ámbitos de actividad en este país, pues me encontré con que en el ámbito de biomedicina, por ejemplo, había programas de investigación con células madres y de selección embrionaria, que no sé si los oyentes saben que en Europa está prohibido que se usen fondos públicos para esta investigación de la Unión Europea debido a un veto por motivos religiosos de Holanda. O sea hemos hablado de ello alguna vez. El Islam no es tan contrario como el fundamentalismo cristiano a la investigación con embriones, porque el Corán no dice en ningún momento que un embrión sea ya un ser humano, ¿no? Ni un óvulo fecundado. No es una idea religiosa en general, es una especie de rareza del fundamentalismo cristiano, ¿no? Que no comparten las religiones árabes. Te quedas allí, por lo que veo, ¿no, Carlos? No, bueno, no es un destino para quedarse para siempre. Yo siempre estoy mirando a España como lugar de retorno. El contexto español está muy complicado. Llevamos con los mismos presupuestos extendidos desde hace 3 años y vamos para el 4º, y así realmente es difícil mejorar las cosas y avanzar. Pero yo sigo trabajando mucho con mis compañeros en España y de hecho generando oportunidades de investigación y diferenciación para ellos desde aquí. Carlos Duarte, que es catedrático e investigador en ciencias marinas en la Universidad Rey Abdullah de Arabia Saudí. Desde allí nos ha hablado. Carlos, un abrazo y suerte en el futuro.
Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y a vosotros, pues oye, interesantísima la conversación con Carlos Duarte. Sí, Es verdad desde que luego que me, sí. me ha recordado cuando hablaba de la actividad militar, cuando vivía en Boston, una vez en el MIT me dijeron que era secreto, pero que en la bahía de Boston estaba llena por debajo del agua de submarinos militares. Y dices, ostras, tú estás mirando la playa, qué bonito, y está por debajo lleno de submarinos militares. te están Wow. llamando del Nuclear. Pentágono Qué ahora mismo. imagen. Pera Estupiñaja de San Pedro, un abrazo. Hasta luego. Sugar mama, you know what you want, but I don't got it. I wish I could help you out, but I cannot. Hey there, boy in blue, I think there's something wrong with you. I wish that I could help you out, but I cannot. I'm going down and nobody knows me. I'm going down and nobody knows me. I'm going down, ain't nobody gonna know me. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.